Biblia 365. Día 70. Libro de Josué. Capítulos del 1 al 4. Capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, el siervo de Dios habló con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán, con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que yo les daré a ustedes. Tal como se lo había dicho a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes podrán habitar. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni desampararte jamás. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados. Lo único que te pido es que te esfuerces y seas muy valiente, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cúmplela al pie de la letra, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Repite lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que se te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué le dio órdenes a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y ordenen al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Josué habló también a las tribus de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Acuérdense de la palabra que Moisés, el siervo de Dios, cuando les dijo que el Señor, el Dios de ustedes, les daría esta tierra para que pudieran descansar. Dejen aquí sus mujeres, niños y animales, en esta tierra que Moisés les ha dado, de esta parte del Jordán. Sin embargo, todos los hombres aptos para la guerra tomen sus armas y vayan delante de sus hermanos para ayudarlos, hasta que Dios les dé a ellos un lugar de descanso, como les dio a ustedes, y hasta que ellos también sean dueños de la tierra que Dios les va a dar. Después, ustedes podrán regresar a sus tierras de esta parte oriental del Jordán, para tomar posesión definitiva de esta tierra que les dio Moisés, el siervo de Dios. Y ellos respondieron: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde nos mandes. Siempre te obedeceremos, como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios te acompañe como lo hizo con Moisés. Cualquiera que se te oponga y no obedezca todas las cosas que le mandes, morirá. Solo pedimos que te esfuerces y seas valiente. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 2. Desde Sitín, Josué mandó en secreto a 2 espías, y les dijo: Vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó, que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche.
Pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole: «Unos israelitas han venido esta noche a espiar la región». Entonces el Señor envió a decir a Rahab: «Saca a los hombres que han venido a verte y que están en tu casa, porque han venido a espiarnos». Pero ella los escondió y dijo: «Es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se han ido. Sin embargo, si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar». En realidad, ella los había hecho subir a la azotea, y estaban allí escondidos, entre unos manojos de lino puestos a secar. Los hombres del rey fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Tan pronto como los soldados salieron, la puerta de la ciudad fue cerrada. Entonces, antes que los espías se durmieran, ella subió a la azotea y les dijo: «Sé que Dios les ha dado esta tierra, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Porque hemos oído que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios hizo secar el agua del Mar Rojo para que ustedes pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og, los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse contra ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es lo mismo arriba en los cielos que abajo en la tierra. Por eso yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor, que van a tratar bien a mi familia, de la misma manera en que yo los he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de sinceridad y perdonen la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo. Libren nuestras vidas de la muerte». Y ellos respondieron: «Con nuestra propia vida respondemos de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando Dios nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos con misericordia y lealtad». Como Rahab vivía en una casa construida sobre una muralla de la ciudad, con una cuerda los hizo bajar por la ventana. Y les dijo: «Váyanse al monte, para que no los encuentren los que andan buscándolos. Escóndanse allí durante 3 días, hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después ustedes podrán seguir su camino». Ellos le dijeron: «Nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte. Pero cuando entremos en el país, tú deberás colgar esta cuerda roja de la ventana por la cual nos has hecho bajar. Reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de tu casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo sobre este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho». Ella contestó: «Estamos de acuerdo». Entonces los despidió, y ellos se fueron. Después ella ató la cuerda roja a su ventana. Los 2 espías se fueron a las montañas y se escondieron allí durante 3 días, mientras los soldados los buscaban por todas partes sin encontrarlos, hasta que por fin volvieron a Jericó. Entonces, los espías bajaron de las montañas, cruzaron el río y regresaron a donde estaba Josué, a quien contaron todo lo que les había pasado. Le dijeron:
Dios ha puesto toda la región en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los que viven en el país están muertos de miedo. Capítulo 3. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el arca de la alianza pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Y Josué les dijo: Purifíquense, porque mañana verán a Dios hacer milagros. A los sacerdotes les dijo: Tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Así lo hicieron los sacerdotes. Entonces Dios le dijo a Josué: A partir de hoy, te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que, cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Josué les dijo a los israelitas: Vengan y escuchen las palabras del Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes, y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso, escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Sin embargo, en cuanto los sacerdotes entraron al río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, porque el Jordán se desbordaba durante el tiempo de la cosecha, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formándose un embalse, bastante lejos en la ciudad de Adán, que está al lado de la fortaleza de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Dios permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Capítulo 4. Después que todos terminaron de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: Escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del Jordán, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido, y les dijo:
entren hasta el centro del Jordán, delante del arca del Señor, el Dios de ustedes. Y cada uno de ustedes, échese allí una piedra sobre su hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras?, ustedes les respondan. Cuando el arca de la alianza de Dios pasó por el Jordán, el agua del río se dividió en 2 partes delante del arca de la alianza. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden para siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento y allí las colocaron, tal como Dios le había dicho a Josué. Josué también colocó otras 12 piedras en el lugar del río Jordán, donde separaron los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Esas piedras estaban allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en medio del Jordán, mientras los israelitas hacían todas las cosas que Dios les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. El pueblo pasó deprisa. Y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el arca del Señor, y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad, y los de la media tribu de Manasés. Pasaron armados, e iban delante de los otros israelitas, según Moisés les había mandado. Cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante Dios, y fueron hacia la campiña de Jericó. Aquel día, Dios hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces, Dios le dijo a Josué: «Manda a los sacerdotes, que llevan el arca de la alianza, que salgan del Jordán». Josué les ordenó que salieran, y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del Jordán volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué erigió las 12 piedras que habían traído del Jordán, y les dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿qué significan estas piedras?, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco, y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo cuando pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor, su Dios. ¿Qué fue lo asombroso de la perspicacia de Rahab para conocer al Dios del pueblo hebreo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.